¿Sabías que esta plantita que muchos usan solo para cortar el mate, tiene propiedades que van mucho más allá del sabor? El poleo se usa hace siglos en la medicina popular, y hoy te voy a contar qué dice la evidencia sobre sus verdaderos beneficios. Pero antes, quédate hasta el final, porque hay una confusión muy común con el nombre de esta planta, que puede llevar a consumir una especie diferente, y eso sí puede ser peligroso. Cuando hablamos de poleo, en distintas regiones se usa ese nombre para referirse a plantas distintas, y confundirlas es peligroso. En Europa se conoce como poleo a la menta pulegium, de la familia de las mentas. En cambio, en el cono sur, lo que muchos llaman poleo y usan para acompañar el mate, suele ser Lipia turbinata o Lipia integrifolia. Ambas comparten usos tradicionales, pero sus componentes no son idénticos. Y esto es clave para entender lo que viene ahora. Una de las propiedades más reconocidas del poleo es su efecto sobre la digestión. Tradicionalmente se utiliza para aliviar molestias como gases, hinchazón o sensación de pesadez después de comer. Sin embargo, hay que saber que la evidencia científica sólida que demuestre estos efectos en humanos todavía es limitada, y sus beneficios se basan principalmente en la experiencia y el uso popular. También se le atribuyen propiedades relajantes suaves. Muchas personas lo toman en infusión después de las comidas, o antes de dormir, buscando una sensación de calma. Es importante aclarar que esto también se basa en el uso tradicional, la evidencia sobre su efecto ansiolítico todavía es limitada. Ahora sí, volvamos al punto que te prometí al principio. En el caso del poleo europeo, uno de sus componentes principales es la pulegona, presente en su aceite esencial. Y acá está el dato crítico: en dosis altas, o en aceite esencial puro, la pulegona puede ser tóxica para el hígado. Pero ojo, esta advertencia aplica a esta especie europea, y no necesariamente al poleo criollo que usamos tradicionalmente en Sudamérica para el mate. Por eso, el poleo en infusión suave y ocasional es una cosa, y el aceite esencial puro es otra completamente distinta, que no se debe ingerir sin supervisión profesional. La forma más común de prepararlo es en infusión. Como la concentración de los preparados caseros con plantas puede variar muchísimo, no existe una dosis exacta universal que aplique a todos. Lo recomendable es que su consumo sea de forma ocasional y moderada, evitando los preparados concentrados, y sin tomarlo prolongadamente durante semanas sin hacer pausas. Además, durante el embarazo debe evitarse por completo, ya que puede estimular contracciones uterinas. Y durante la lactancia, debido a que todavía no hay estudios suficientes que garanticen su seguridad, la recomendación es consultar siempre con un profesional antes de consumirlo. Vamos a aclarar algunos mitos comunes sobre el poleo. Mito: el poleo cura resfríos y gripes. Realidad: puede acompañar y dar una sensación de alivio leve, pero no cura ninguna enfermedad. El resfrío lo resuelve tu sistema inmune. Mito: si es natural, se puede tomar sin límite. Realidad: como vimos, el poleo tiene compuestos que en exceso pueden ser dañinos. Mas no siempre es mejor. Mito: el poleo sirve para todo tipo de dolor estomacal. Realidad: puede ayudar con molestias leves y ocasionales, pero si el dolor es fuerte, persistente, o viene acompañado de otros síntomas, hay que consultar a un profesional. El poleo tiene una larga tradición de uso, sobre todo para molestias digestivas y como infusión relajante. Recordad que esta información es general, y no reemplaza el consejo de un profesional de la salud, sobre todo si estás embarazada, tomando medicación, o tenés alguna condición hepática. Contame en los comentarios, ¿en tu familia también se tomaba poleo para algo en particular? Y si te gustó este video, suscríbete al canal, acá seguimos hablando de salud y bienestar de forma simple y responsable.